Bienvenido, el día de hoy tengo un nuevo video. Después del Puerto Rico Pro estuve viendo varias imágenes que se volvieron de cierta forma virales de este culturista William Martins. Brasil los últimos años se ha vuelto un país bastante competitivo en cuanto al culturismo. Cada vez ha sacado más y más atletas profesionales, no solamente en la categoría abierta, sino en diversas categorías. Y yo ya traje a William Martins a uno de mis videos en un análisis que le hice hace varios meses ya, como a inicios de año, mencionando el gran potencial que tenía justamente para este debut profesional que iba a estar teniendo en el Puerto Rico Pro. Debutó y me dejó unas muy buenas sensaciones, tanto así que incluso logré leer que en Instagram le empezaban a decir el Jay Cutler de Brasil, por ciertas cosas que vamos a ver más adelante en su estructura, como igual también por lo más notorio, pues el cabello rubio, la sonrisa y ese tipo de cosas, ¿no? Así que vamos a empezar con esta pose que saqué de la página de NPC News Online, donde es una pose de transición, pero me sirve para tener un ejemplo de la buena relación que puede tener este culturista en ciertas poses. Podemos ver el tamaño de sus piernas, la gran separación que tiene, incluso aún no estando a un gran nivel de condición, porque hay que decirlo, no estuvo en una condición 9, no estuvo en una condición 10, pero creo que para un debut profesional no lo hizo nada mal. Me parece que podemos ver una muy buena separación en sus piernas, buena separación en sus hombros, cierto nivel de estiración en el pecho. Me agrada cómo ejecuta esta pose de transición, se ve bastante bien. Y cuando pasamos al front double bicep, aquí me parece que podemos también notar, creo que todos vamos a recordar, la zona media de Jay Cutler comparándola con la de William Martins. Eso ya es algo un poquito más estructural, también los dorsales de William Martins no terminan de encajar en la forma que deberían. Incluso aquí sus piernas se ven un poco más pequeñas. Tal vez sea un ángulo un poco malo para él, una pose un poco mala, pero no es una pose pésima, es algo que se puede trabajar. Incluso podemos ver cómo está tratando de ejecutar un vacío abdominal, lo cual es bastante positivo. Podemos ver que con un poco más de tamaño en sus brazos, quizá un poco más de tamaño en sus piernas, podemos tener un culturista bastante peligroso en esta pose. Tal vez a William Martins le podría servir cambiar de estrategia en la forma de ejecución. Es algo que vimos con otro debutante, Nick Walker. Nick Walker cuando debutó posaba de esta forma un poco similar a William Martins. Cambió la forma de ejecutarla en el show de Nueva York y pues todos vimos la gran mejora de Nick Walker. Creo que William Martins, trabajando también un poquito en esa forma de posar, puede empezar a arreglar estas poses donde quizá no se ve tan favorable. Ahora, cuando pasamos al front lat spread, aquí podemos notar el problema más que nada estructural que tiene de la inserción de sus dorsales, que es muy alta. Entonces sí se le va a complicar un poco llenar ese espacio que queda entre sus dorsales y sus antebrazos. Sus hombros lucen bastante bien. Me gusta también aquí cómo sus piernas vuelven a lucir nuevamente muy separadas, ya no lucen tan pequeñas. Me agrada la forma como la ejecuta en general la pose. Y creo que esta pose con un poquito más de condición que nos permita ver un cierto nivel más de estiración en el pecho, algo más de vascularidad, algo más de separación, pues quizá le pueda dar un poquito más de ventaja. Esta pose no me parece sus más fuertes, pero también hay que considerar que está debutando y tiene muchísimo por adelante para poder mejorar. Ahora, pasamos al side chest y aquí creo que vienen las mejores poses de William Martins. Las poses de costado para mí son prácticamente perfectas. Podemos ver estriación en el pecho, muy buen detalle. Podemos ver vascularidad en los hombros, buena separación. Las piernas lucen muy bien detalladas, muy bien separadas. La zona media está apretada. Luce bastante bien, luce bastante cómodo. Realmente me agrada muchísimo cómo ejecuta esta pose. Incluso fue justamente este tipo de poses de costado las que más se viralizaron de este culturista. Y entiendo por qué. Luce bastante bien, pero más allá de las poses que se viralizaron, yo creo que aquí hay un gran potencial. Por ejemplo, cuando pasa a este tipo de variación de side tricep, podemos ver que su condición no estuvo mala. Estamos hablando de un culturista que viene debutando y me parece que pues de aquí el siguiente show que va a ser en Portugal puede traer un mejor condicionamiento y mantener un mismo tamaño, una redondez similar, y creo que puede estar teniendo unas muy buenas posibilidades de clasificar al Mr. Olympia, quizá no este año, pero sí el próximo año. Ahora pasamos al back double bicep. Aquí podemos ver
una pose sólida. No me parece una pose muy buena ni excelente, pero es una pose sólida. Creo que con un poquito más de trabajo, obviamente, van a poder desarrollar esa madurez muscular, eso con los años, obviamente la densidad muscular igual, y la separación en las piernas con un poquito más de condición, igual esa estriación en los glúteos, cositas que pues sí nos gusta ver en ciertos culturistas que nos demuestran que están un pasito más arriba del común denominador. Ahora, tenemos el back lat spread y esta pose me agrada bastante. Siento que le falta un poco más de tamaño en sus dorsales, pero veo una estructura prometedora para esta pose. Nuevamente, no estamos analizando a un campeón, a un Mr. Olympia como tal, estamos analizando a un debutante. Entonces tenemos que tomar en cuenta el margen que tiene para poder hacer mejoras en su físico, que yo considero es bastante grande. Podemos ver que con los años quizá logre llenar un poquito más de esos dorsales, mejorar un poquito más la condición y vamos a tener en esta pose una dura batalla para los demás competidores. Ahora, decidí escoger principalmente esta variación del side tricep para que podamos ver la separación que mostraba en sus piernas. Es algo que me gustó muchísimo. Si bien el tríceps nos podría estar mostrando igual un poquito más de condición, bueno, eso ya se está volviendo repetitivo aquí, pero me gustó también mencionar la separación que tiene en sus piernas. Aquí sí podemos ver un poquito como de feathering ahí en los cuádriceps. Su zona media tiene que trabajarla también en la forma en la que pose. No se nota tan separada aquí, no se nota tan bien y eso es algo que pues con el tiempo tiene que mejorar o si no le va a terminar afectando. Y ahora pues tenemos este Most Muscular, que es otra de las poses que se viralizó de él. Y entiendo también por qué. Luce fenomenal, luce bastante lleno, luce incluso con una mejor condición, como que la condición de él cambia de pose a pose. Y pues me agrada muchísimo. Me parece que con esta pose pues tiene un muy buen potencial para poder llenar ciertos espacios donde estaba flaqueando. Y bueno, ese fue un poquito análisis que pude hacer de el físico de William Martins. Yo considero que tiene un potencial muy grande para seguir subiendo unas cuantas libras, aumentar un poquito más de tamaño. Igual sus posiciones, quedó séptimo en su debut profesional en el Puerto Rico Pro. Creo que sí tiene un espacio para poder llegar en puestos más altos. De igual forma, como menciono, Brasil con los años se ha estado posicionando muy fuerte en esto del mundo del fisicoculturismo y creo que pues vamos a ir viendo cada vez más culturistas de esta parte del mundo salir a dar guerra en shows en Estados Unidos, en shows grandes como el Arnold Classic, como el Mr. Olympia, como el New York Pro. Y yo tengo mucha fe en este culturista, en William Martins, en que va a ser uno de esos futuros culturistas campeones que provienen del país de Brasil. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Me interesaría saber muchísimo también tus opiniones al respecto de William Martins. ¿Crees que es el futuro del culturismo brasileño? Y si quieres que revise más culturistas así, pues déjamelos en la sección de comentarios. Eso sería todo por el día de hoy y nos vemos en la próxima.